Muy buenas tardes para todos. En el nombre del Señor Jesús, mi nombre es Eduardo Viñoli, soy presidente de la Comisión Directiva de Sociedad Bíblica. Estamos muy contentos de tener a Daniel, que nos ha facilitado este lugar para que podamos hacer esta presentación. Y queremos también presentar a quien habrá de darnos esta charla sobre la influencia de la Biblia en el arte y la cultura, el presbítero sacerdote Ricardo Washington Ramos Blasi, ¿tá? Con todos los nombres. Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, doctor en Teología Dogmática, Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler. Todo eso. Artista plástico, iconografía cristiana, a eso se dedica también. Numerosas obras portátiles para particulares, comunidades religiosas y monasterios. Actualmente, párroco en la parroquia San Francisco de Asís de Nuevo París. Muy bien. Estamos muy contentos de tenerlo a él y luego de su presentación tendremos un preludio musical de piano y violín. Así que, adelante. Bien, queridos, buenas noches, un placer. Agradezco la invitación de poder compartir esto que voy a intentar compartir con ustedes. El título es enorme, creo que no voy a hablar del título, pero bueno, esto del arte y la Biblia tiene lo suyo. Yo elegí algo puntualmente, pero a ver, vamos a ir avanzando con esto. La visión de Ezequiel. Antes de entrar en los textos bíblicos, el arte cristiano se gesta ya casi desde los inicios. La fuente, obviamente por excelencia, es la Biblia. Las primeras imágenes que se gestan en las catacumbas, por ejemplo, se les denomina actualmente, al menos los científicos, imágenes signo. ¿Por qué? Porque eran muy parecidas a las del mundo pagano. Un buen pastor lo usaban los romanos para la filantropía. Entonces, ¿cuál era la diferencia? En la tumba de un ser querido ponías un buen pastor, que era la misma de un romano pagano. La diferencia está en el que mira, es decir, son imágenes signos porque el que conoce los textos bíblicos lo asocia perfectamente, sabe de qué se trata, del buen pastor y de tantos otros temas. Entonces, el texto bíblico siempre está desde el vamos, y cualquier arte cristiano necesita siempre ese sostén. A mis estudiantes de arte sacro, ya hace unos años que comparto la docencia, ya me estoy jubilando, pero claro, la gran dificultad que tengo a veces es que no conocen los textos bíblicos. Entonces, lo primero que hago es darles una lista de los textos para ir ayudando. Pero bueno, además de los textos bíblicos, hay una influencia cultural contemporánea a la ejecución de las obras. Nosotros nos vamos a detener, dado el texto que elegí, en una influencia que es la cosmológica o cósmica, es decir, el concepto cosmológico de la época, ¿sí? Ya sea bíblica, sin duda que sí, que sustenta la visión de Ezequiel en el capítulo 1 y que sustenta las imágenes cristianas hasta el siglo XII por lo menos. Así que por ahí vamos a andar, ¿bien? Disculpen que empiece con un texto así, Mircea Eliade. Es el texto que habla sobre la contemplación del cielo, cosa que hoy difícilmente podemos hacer nosotros. Dice Eliade, sin recurrir a fábulas míticas, el cielo revela directamente su trascendencia, su fuerza, su sacralidad. La contemplación de la bóveda celestial por sí sola suscita en la conciencia primitiva una experiencia religiosa, básicamente de altura y de trascendencia y de belleza.
nada se compara en la tierra a lo que se ve en el cielo. Muchos lo consideraban el quinto elemento. Bien, entonces el hombre experimenta su pequeñez frente al Altísimo, que está más allá de la bóveda celestial. Esa es la cosmología. Cuando digo cosmología, estamos diciendo una visión del cosmos simbólica, que convivía con otra científica, la tolemaica, después. No había ningún empacho en tener las dos. Pero cuando decimos cosmología, estamos diciendo una visión del cosmos significativa, el sentido de las cosas. Bien, no quiero leer todo el texto. La bóveda celestial es por excelencia una cosa totalmente diversa de la pequeñez del hombre. El simbolismo de su trascendencia se deduce simplemente de constatar su infinita altura. Ya es suficiente. El Altísimo se convierte en un modo natural, un atributo de la divinidad. Ya San Pablo dice, ¿no? Contemplar a partir de las criaturas, conocer la dinámica, el dinamis del Creador. El libro de la sabiduría también, capítulo 13. Ese cielo que contemplan tiene un centro. No solamente descubren el valor sagrado que revela algo trascendente, sino que descubren un centro y un movimiento circular constante, invariable, en torno a ese centro. Hace del cielo un motor trascendente del cosmos. La vida viene de ahí, de ese centro. Todo el concepto de axis mundi, que une el templo, la casa, la ciudad, con ese centro. Queremos estar cerca de él porque da sentido. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Bueno, tengo que correr, si no, no me da el tiempo. Esto lo podemos hacer nosotros hoy sacando fotos, pero las comunidades tradicionales sabían ver esto. Veían al cielo girar en sentido horario. El centro es la estrella polar en el norte, la Osa Menor. Las circumpolares giran en torno, en sentido antihorario, pero el resto en sentido horario. Entonces, esto subyuga al hombre de estas culturas y de la cultura bíblica. Jerusalén coincide con ese centro. ¿Qué hay encima del centro? Dios, su trono. Ahí se ven los 4 pilares, el abismo, el Sheol. Esta es la cosmología babilónica y la cosmología de Israel. La tierra, en su cuadratura, el centro, que es la ciudad, el templo, la cúpula que ven ahí, las puertas, las órbitas planetarias, el firmamento, las aguas superiores y las aguas inferiores. Por encima de ese centro está el trono de Dios. Y ustedes ven esa línea, que es el eje invisible que une. Pensemos nomás que el concepto de pecado original, ¿qué es? Adán y Eva salen del jardín circular, la relación perfecta con el Señor, pierden el centro, el árbol de la vida, no pueden elevarse. ¿Bien? Visión de Ezequiel y Apocalipsis. El Señor se le manifiesta a Ezequiel en un contexto cósmico, estarán todos de acuerdo conmigo. El Apocalipsis retoma la visión de Ezequiel en muchos de sus aspectos. Toda la visión se ordena en torno al centro, además lo dice. La claridad del electro, el fulgor, la resplandecencia, la transparencia, la luminosidad, el fuego, todo eso aparece. Y describe la gigantesca rotación nocturna del cielo. Es una gran rotación. Se dice que es como un gran carrusel, que por superposición, al girar, se van superponiendo las imágenes.
Los vivientes tienen 4 rostros cada uno. ¿Y por qué tienen 4? Porque se superponen en el giro. ¿Qué son esas constelaciones? Las 4 grandes constelaciones del zodíaco, las casas solares, que marcan ¿qué cosa? Las estaciones fundamentales del ser humano en su orientación vital y marcan los momentos importantes de la vida del hombre, las estaciones, invierno, verano, etc. Todo eso indica que la vida siempre procede de lo alto. Esta cuaternidad constante en la visión y de esas imágenes que van tomando una al lugar de la otra, de ahí que hablamos de tetramorfos, pero en sí son vivientes, se sobreponen, se funden, se vuelven a encontrar. Son 4 animales. El movimiento circular inmutable de este gran carrusel sideral tiene ese punto fijo ocupado por el trono divino. Es la segunda parte del texto que veremos. Las ruedas llenas de ojos, los ofanim, que son las estrellas. No hay que complicarse mucho. Bien sabemos, como experiencia humana, me miran las estrellas. A los niños les solemos decir. Son ojos. Están llenos de estrellas. El carro de Yahvé, la Merkabá, son los 4 vivientes que tiran de ese carro que simboliza la acción divina en el mundo, es la expansión del centro uno único hacia los 4 extremos, es símbolo de la creación. El Señor es el polo celeste, su expresión cuaternaria, la actividad en el mundo creado, sin perder su trascendencia, obviamente. ¿Voy bien? ¿Me explico bien? ¿Sí? Sabemos que Ezequiel manifestará esta visión a un pueblo que piensa que el Señor se quedó en Jerusalén, centro del mundo, obviamente. Ahora el centro se traslada, están en Babilonia, y Dios va con su carro, ¿verdad? La simbólica judía entonces retoma los grandes símbolos naturales, cosmológicos en el que vive. La relación entre el uno, el centro, el polo celestial y el cuaternario de su manifestación y de su acción en el mundo creado. Analizamos un poquito la visión, después vemos el texto. La visión está dividida en dos grandes partes. La primera se caracteriza por el fragor, mucho ruido, sonido, las ruedas que giran, es estruendoso. Uno tiene que imaginarse esas cosas. Producido por el movimiento de las alas, de los vivientes, luces, colores, un movimiento intensísimo de luz, color, fragor. El huracán, fíjese, la nube, el fuego que destella, el esplendor del amarillo, el topacio de las ruedas, dice topacio. El rojo brillante de las llamas, unido a la claridad de la luz, que son como carbones, como antorchas. Es un incendio. Es como el Sinaí en el cielo. ¿Sí? Sobre el fondo azul de la noche, obviamente. Esto impacta tremendamente. Se eleva el rojo de la llama de las antorchas y de los carbones ardientes. El espacio es el cielo que circunda la tierra. Todo está en movimiento. Dios mismo se autodeporta con su pueblo. Él se mueve. La contemplación del cielo nocturno, entonces, es la base de esta teofanía. La ronda incesante de las estrellas. Yo voy atrasado ahí. En torno al polo celeste, la rueda de las constelaciones que recorren la vía del Sol, el zodíaco, de este a oeste, en torno a la Tierra, marcan el arco del año, los grandes tiempos de la vida del hombre, la franja del zodíaco, el paso del Sol. Piensen que en Israel, siglo V, VI, las sinagogas tienen un gran zodíaco en el pavimento. No sé si anduvieron por ahí, en Galilea, en esa zona.
Las antiguas sinagogas tenían un gran zodíaco, con el carro en el centro, que es el carro Sol, el dios antiguo, y los 12 signos. Se me ocurre que saben de qué se trata. En el piso, en el centro de la sinagoga, ¿qué será? El Señor en su carro, con sus tribus, toma. ¿Bien? Por decir que estas cosas influyen para todos lados. Versión egipcia. Ahí tenemos un tetramorfos. Y ahí están marcadas las constelaciones principales que marcan la cuaternidad. ¿Bien? Ahí está el polo celeste. Podemos entender representaciones artísticas como estas. Este es el mausoleo de Gala Placidia en Roma. Es un lugar funerario maravilloso. Un azul profundo. El azul es un color misterioso, trascendente por excelencia. Y ahí la tiene. Los 4 vivientes y la cruz al centro. Se interpreta como el signo de la venida, como dice Mateo. Es decir, cuando el Señor venga, el signo que lo precede es la cruz, una cruz gloriosa. Pero ven el centro. ¿Ven que hay un centro de estrellas diverso del resto? Esas del centro son las circumpolares, que están ordenadas concéntricamente. Después las otras están todas cruzadas con grandes círculos, que tienen un orden. Nunca un iconógrafo pone las cosas desordenadas, porque Dios puso orden. Bueno, esto es un techo, una bóveda. Y es lo que está por debajo de esta composición, la cosmología de la que estamos hablando. Pero este es el carro del Señor. Visto de otro lado. ¿Qué tenemos ahí? Es un óculo, una iglesia románica en la Provence. ¿Qué me quedan 10 minutos? Oh. Estamos en el horno. Bien, ese óculo, hay que imaginarse la bóveda celestial, ¿sí? Es un óculo solar. ¿Por qué solar? Porque es el que da la vida, la luz. Es el cenit. Los 4 vivientes, ¿ven? Después tiene toda una serie de arquivoltas con vegetación, tipo árbol de la vida, porque está lleno de vida. La vida procede de ahí, ¿sí? Y en definitiva lo que uno tiene que imaginarse es esto. Es con efectos especiales. Hay que imaginárselo. Quiero ayudar a la imaginación. Pero eso es lo que está por debajo, es el cielo que gira en torno a un centro de donde procede la vida y la expansión divina en esos 4 puntos que son los vivientes, que después simbolizarán los evangelistas. ¿Estoy bien? Bien. El texto lo vemos rápido para que vean que no inventé. El tema centro, resplandor, fuego fulgurante, en su centro, lo repito hasta el hartazgo. Se mueven, todo el movimiento, los rostros, el toro, el león, el águila y el hombre. No es un ángel. En general piensan que es un ángel, es el hombre. Fulgor, en las 4 direcciones, estamos en el ámbito terrestre. Había algo semejante a un firmamento, propiamente lo es. El Apocalipsis hablará de un mar de cristal, ¿sí? Por encima del firmamento, de sus cabezas, de los vivientes, piedra de zafiro, pero es como, ¿verdad? Siempre es un lenguaje que es que quiere aproximar, pero algo dice, no nos quiere dejar sin la experiencia. En lo más alto, una figura, apariencia de hombre. Bien, está el trono de Dios.
Y ahí viene la voz, la audición. La gran visión, primera parte. Debajo del firmamento, ruido, colores y movimiento. En la parte superior de ese cielo donde está Dios, silencio y mucho resplandor, mucha luz. ¿Vamos bien? Ahí se ve. Bueno, la visión no es autónoma, obviamente. La visión, todo lo que vio Ezequiel, cuando escucha la palabra, adquiere una autocomprensión ministerial y confirma que un conocimiento personal de los designios divinos. Tienes que ir a un pueblo cabeza dura. Entonces, obviamente, para ir a un pueblo cabeza dura hay que conquistarlo al profeta. Y lo hizo, sin duda, con mucho color, mucha audición, una visión cósmica maravillosa y el trono de Dios. Ahora yo te envío. ¿Bien? ¿Por qué esto? Porque es el modo que capta la dimensión afectiva de este profeta, es decir, toda su vitalidad en función de la misión. Bien, ¿qué es esto? ¿Cuánto me queda? 3 segundos. Es un libro del siglo X español, hay varios de estos, se copiaron profusamente, fue un bestseller en España, ya por el siglo X, XI, XII, hasta el XIV se hicieron. Un señor llamado Beato, del siglo VII, escribió un comentario al Apocalipsis, estamos en contexto musulmán también, herejías cristológicas contra la divinidad del Señor. El Apocalipsis siempre es el caballito de batalla en torno al tema divinidad de Cristo. ¿Bien? Por eso ahí cunde. Se copian profusamente, un colorido exuberante. Este es el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Ven que es circular, un anillo lleno de estrellas, 24, representan el tiempo. Las estrellas tienen una cadencia, no están puestas así nomás. Es el tiempo en su orden. Al centro está el Cordero. Una cruz fundamental al centro. Personajes con alas, son los vivientes. Tienen las ruedas debajo. El texto apocalíptico no dice que tienen ruedas, está sacado del texto de Ezequiel. La iconografía, por lo menos la fuente iconográfica. ¿Sí? Tienen el libro cuadrado, la revelación abierta, cumplida. Son los evangelistas. Y en vez de 24 ancianos hay 12. 2 motivos. Uno, está inspirado en planos astronómicos, en la contemplación cosmológica de la época. Por lo tanto, está sobrepuesto sobre el zodíaco, las 12 casas solares. Pero 12 representa a los 24, en todas las posturas, porque tenés los que están tocando la cítara, los que están postrados y los que presentan la copa con los perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces, están distribuidos así y representan a los vivientes. Básicamente es el trono. ¿Qué tenemos que imaginar? Una gran cúpula, la linterna de la cúpula, donde está el Cordero por encima de la bóveda celestial. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en las paredes de la cúpula vemos los vivientes, que son el memorial de la creación. Son el arquetipo de la creación. ¿Por qué digo esto? Cuando Moisés construye el templo, recibe los paradigmas para construirlo según un modelo celestial. Cuando Dios crea todo, tiene un modelo celestial que son los 4 vivientes. Es la memoria creacional que hacemos incluso en el texto apocalíptico, capítulo 4. Santo, santo, santo es el canto de las criaturas que salen de su Creador, reconocen al Creador y vuelven a Él. Participan de la liturgia celestial. ¿Vamos bien? Más cerca, 2 ángeles arriba, un espacio vacío que dice tronum, porque obviamente ahí estaría el trono, está el trono de Dios, en este caso invisible. En otras, si no nos va a dar el tiempo, me dice que tengo 5, el trono está dibujado. En este caso no. Pero fíjense estos ángeles. Sostienen ángeles tenentes
en tonalidades rojas y miran hacia los costados. ¿Quiénes miraban así en el templo del Señor sobre el Arca de la Alianza? ¿Biblistas? Los querubines del arca. Ah, perfecto. ¿Bien? Son ellos. Y son rojos porque están muy cerca de Dios. Los azules son más atmosféricos y verdes. Por lo tanto, son los que sostienen desde la bóveda celestial. Ellos marcan la cuaternidad, que cumplen la misma función que los cuatro vivientes. El centro es clarísimo, el Cordero. ¿Cuál es la función de esta imagen? Contemplar al Cordero, fundirte en él, morir a tu yo y contemplar el cielo. Tiene ahí el Arca de la Alianza. Es la tercera visión, la que sigue, pero la juntan. Esta es la otra que les dije y me dio el tiempo. Acá está el trono. La segunda persona de la Trinidad, piensen, jamás se representa al Padre, por lo menos hasta el siglo XII, XIII. ¿Por qué? Quien me ve a mí, ve al Padre. Por lo tanto, la representación del Padre siempre es cristológica y siempre va a ser la segunda persona de la Trinidad, aunque sea del Antiguo Testamento. ¿Bien? Si yo tengo que representar a Dios en alguna visión del Primer Testamento, siempre va a ser con cara de Verbo encarnado. ¿Vamos bien? Bueno, chicos, el campamento de Israel es un campamento ordenado cosmológicamente. Libro de los Números, capítulo 2 y siguientes. Lo tienen ahí, en grupos de A3. El centro, ¿cuál es? El Arca de la Alianza. La primera que sale, ¿quién va a ser? La tribu de Judá y sus amigos. Cada uno de ellos tiene sus emblemas. El libro de los Números no dice los emblemas de qué se trata, pero hay targums rabínicos que dicen claramente que son las 4 constelaciones que corresponden a los vivientes. ¿Bien? Entonces, imaginamos campamento de Israel organizado cosmológicamente. Salen, en la medida que salen, primero Judá, luego el Arca y luego los otros, forman un círculo. Van hacia oriente, hacia la luz, que es la vida. Y ahí tenemos los emblemas. Emblemas, los 4 vivientes. El Arca de la Alianza del Señor al centro. Ahí tenemos el Agnus Dei, el Cordero. Es el mismo esquema, superpuesto. ¿Me explico bien? Bien. Entonces lo que vimos hoy, obviamente, hay que imaginárselo así. Girando. Acá hay otro semejante, pero gira inverso porque está inspirado en las circumpolares. Entonces vieron que las alas son 5 círculos, el Cordero al centro con el libro abierto, el hombre está arriba, pero vieron las alas cómo se salen de los círculos y marcan un sentido de movimiento, obviamente. Los 24 ancianos están por fuera. Y ahí van. Es el gran giro sideral. No se los quiero marear. Bien, entonces, los 4 seres vivientes señalan 4 puntos y representan toda la creación. El profeta, más que relatar la propia experiencia de Dios, ¿qué hace? Una narración de la creación propiamente, con un estilo distinto al de Génesis 1 y 2. Totalmente distinto. Con un testimonio de tipo más bien apocalíptico, revelador. Revela el sentido. ¿Bien? Bueno. Esto es un monasterio copto en África. Eso está en Louvre, tiempo. Pero bueno, fíjense aquí arriba. Está el Señor al centro, la segunda persona de la Trinidad. Los 4 vivientes con sus 6 alas. Ángeles turiferarios, es la liturgia celestial. Es el mismo esquema en la parte superior del ábside, que es el lugar propio de la visión. Disculpen si me alargué, pero bueno, lo dejamos aquí.
hermosos momentos, ¿verdad? Después que Ricardo nos llevó un poco por las imágenes del cielo, acá a través de la música hemos podido elevar nuestras almas también al Señor. Queremos agradecer a Lucía y a Lucas da Costa por esta hermosa interpretación que han tenido para el Señor y también para nosotros. Y aunque ustedes no lo puedan creer, son hijos de un ex alumno mío. Así que no saquen ninguna cuenta, pero estoy muy contento por tenerlos aquí a ellos también. Quisiéramos también ahora presentar a Juan Pablo Boero Álvarez, o Pau Boero. Es uruguayo y él tiene una declaración artística que dice así: pinto para contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y anunciar el Evangelio de Cristo a quienes aún no lo han escuchado. Siento una carga por despertar los dones y talentos creativos de los hijos de Dios para exaltar a Cristo en la cultura. Me enfoco en guiar a las personas a profundizar más su relación con Dios. Así que adelante en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un honor poder estar acá con ustedes. Quería agradecer a Samuel, a Sociedades Bíblicas, a la Universidad Católica por recibirnos también, muchas gracias. Y bueno, como decía Eduardo, me llamo Juan Pablo Boero, pero me dicen Pau Boero. Pinto para contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y para anunciar las buenas noticias de que Dios nos perdonó los pecados en Cristo. Y como habrán visto ahí afuera, hay una exposición de mis cuadros. Me encantaría después estar ahí, compartir con ustedes, charlar, conocernos más. Me pueden hacer todo tipo de preguntas, estoy para eso, para servirles. ¿Por qué elegiste ese color? ¿Quién es este personaje? Y bueno, en esos cuadros, uno de esos cuadros van a ver que hay uno que es como un altar vacío. Y ese cuadro está muy vinculado con mi testimonio y de eso les quería hablar, de mi testimonio. Hace unos años no estaba muy bien, estaba bastante enfriado y mi fe se estaba estancando, básicamente estaba pasando eso. Y tuve un sueño. En ese sueño estaba yo y de enfrente mío había un altar y ese altar estaba vacío. Cuando me desperté, quedé pensando bastante en ese sueño, hablé con mis mentores, mis líderes de la iglesia, y el mensaje era bastante claro. Con todas las bendiciones que había recibido, yo no le llevaba nada a ese altar, no le daba nada de mi tiempo, mis recursos, mis dones, mis talentos a Dios para servirle. Y hicimos un plan y empezamos a ejecutar ese plan, y a partir de ese momento yo tomé la decisión de dedicarle mis talentos creativos a Dios. Y a partir de ese momento pasaron muchísimas cosas muy interesantes. Pero al tiempo también me di cuenta que Dios me estaba llamando y que me iba a tener que preparar. Me anoté en el Seminario Bíblico del Uruguay, estoy haciendo un bachillerato en teología. Hoy nos acompañan el director del seminario, su esposa, el staff administrativo y algunos profesores. Gracias por venir. Y me pasó una cosa muy interesante. Cuando empecé a echar raíces profundas en mi fe, a entender la Biblia, a Dios, pude ver que se podía conocer a Dios a través de los personajes bíblicos, de las cosas que Dios hacía a través de la vida de estas personas como vos y yo. Y eso fue una fuente de inspiración tremenda. Y por eso les quiero presentar hoy este cuadro. Este cuadro se llama Moisés y la roca. Y mirá lo que dicen los salmos. Salmo 78, del 15 al 16. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Salmo 105, 41.
Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Salmo 114, 8. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Esto es una historia bíblica del Antiguo Testamento. El pueblo estaba esclavo en Egipto y Dios decidió liberarlos y para eso usó la vida de Moisés. Dios los sacó de Egipto, iban de camino a la tierra prometida y ese viaje no fue nada fácil. En un momento, hacía 3 días que iban por el desierto y no había agua y la gente se empezó a incomodar. ¿Viste cuando estás para bajar del avión y que la gente se empieza a poner nerviosa y todos quieren salir antes? Imagínate 1 millón de personas al rayo del sol, sin agua, con los animales. Y fueron y se quejaron a Moisés. Danos de beber. Moisés fue, habló con Dios, dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Están a punto de apedrearme. Y Dios le dijo a Moisés, agarrá la vara que usaste para golpear el mar rojo cuando lo saqué de Egipto, agarrá algunos testigos de los ancianos de Israel, del pueblo, y vas a ir a la roca, y vas a golpear la roca, y de la roca va a salir agua. Fue Moisés, tomó la vara a los ancianos, fue hasta la roca, golpeó la roca, y salió agua. Y todo el pueblo y los animales bebieron, y saciaron su sed. Te quiero contar una anécdota. Cuando tenía 8 años, una mañana de invierno, me fui con mi madre, con mi abuela y con mi hermano a la Embajada de España. Entramos, había una sala, un escritorio, una señora, todo muy solemne, y la señora me hizo una serie de preguntas y al rato le juré lealtad al rey de España. A un rey que nunca había visto, de una tierra lejana, un reinado lejano que yo no conocía. Solo lo conocía por las anécdotas de mi abuela, que era catalana, y me hablaba de ese país. Pero por herencia me correspondía esa nacionalidad, y ese día tuve el pasaporte español. 20 años después, me fui a España. Me fui a vivir a España, viví en Mallorca 3 años, y finalmente estaba conociendo ese reinado, la tierra de mis antepasados. Y en uno de los tantos trabajos que tuve, un día me tocó trabajar de mozo en un catering, en un castillo, para una marca de joyas. Era todo muy fino. Llegué al lugar y empecé a sacar comida, y empecé a sacar bebida. Y por momentos pensaba, ¿estaré bien? ¿Tendré la camisa planchada? ¿Estaré bien afeitado? Me sentía que no encajaba. Y cada vez que pasaba, había un señor sentado que me observaba. Y empecé a pasar y me empezó a preguntar cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde sos? ¿Y a qué te dedicas? Y al rato se ve que se dio cuenta que no era un terrorista. Y me dice, séntate. Me siento, pone así en mi mano un llavero. Y el llavero decía, Casa de Seguridad de Su Majestad el Rey. Y ahí me cerró todo. Él trabajaba para la seguridad personal del rey, todo el evento era de la realeza, la marca de joyas era de la familia real, los invitados eran invitados de la familia real, y estaba sirviendo al rey que había jurado lealtad hacía 20 años antes. Años después, estando en oración con Dios, me imaginaba estar en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, para los que no saben, es un gran evento que va a haber en el cielo con todos los creyentes y Cristo. Y me imaginaba estar en ese lugar, todas las mesas, los manteles perfectos, toda la decoración, los platos, los cubiertos, un espectáculo, imagínate, en el cielo. Y yo le decía al Señor, Señor, a mí con estar acá y servirle un vaso de agua a tus invitados me alcanza. O sea, esto es un montón para mí. Yo ya lo hice. Lo puedo volver a hacer. Estar sirviendo a tus invitados, qué tremendo, qué honor. La gente que vos invitaste acá a estar sentado. Yo con estar acá sirviéndolos a ellos me alcanza. Y siento clarito que el Señor me dice, ¿y por qué no empezás ahora? ¿Por qué no empezás ahora a servir a los invitados a la boda del Cordero? Con tus dones, con tus talentos. Porque vos no tenés ni idea quién está sentado al lado tuyo. Los honores que Dios les va a dar en el cielo. Así que servilos.
Esa respuesta me impactó bastante, para serte sincero. Mirá lo que dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Realmente nosotros somos como esas rocas. Nuestras vidas quebrantadas, restauradas por el poder del Espíritu Santo, y como dice la Escritura, ahora de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esta vida es un gran desierto, sin duda que es un gran desierto. Pero vos y yo podemos ser oasis en el medio de ese desierto y llevar esta palabra de vida, la Biblia y las buenas noticias de Cristo a la gente. Cristo, nuestra roca espiritual, ya fue golpeada por vos y por mí en la cruz para que tengamos vida eterna. Y así como esa agua le ayudó al pueblo de camino a la tierra prometida, ahora esta agua nos ayuda de camino a las bodas del Cordero. La gente está sedienta. Tu familia está sedienta, tus amigos están sedientos, tus vecinos, tus alumnos, tus clientes, tus pacientes. Vayamos y refresquémoslos. Y esta es mi manera de servir a los invitados a la boda del Cordero, pero también de extender la invitación a los que todavía no conocen el amor de Jesús. Espero que les haya refrescado ese vaso de agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que sí, que has logrado el objetivo. Y también queremos agradecer que tenemos con nosotros al equipo de traducción de la lengua de señas uruguaya. Es realmente importante y agradecemos a la sensibilidad de la sociedad bíblica, de las sociedades bíblicas a la fraternidad en el mundo ante esta necesidad que tiene un grupo de seres humanos de poder entender y comprender la palabra del Señor. Queremos presentar a Marcelo Magaldi, Estefanía Antonioli y Sebastián Larre como traductores. Los intérpretes Lorena Bernache, Natalie Vélez y Anair López. La coordinadora del proyecto es Elizabeth Bentancur. Adelante, por favor. Perdón por estas instancias previas. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hoy estamos solo nosotros dos. También está la coordinadora, por supuesto, Elizabeth, y las intérpretes. Tenemos 2 intérpretes con nosotros. Así que faltan algunos integrantes del equipo que no pudieron venir. Marcelo, que no pudo estar hoy. Y también la intérprete Lorena tampoco pudo asistir. Pero sí estamos en representación igualmente nosotros. Mi nombre es Estefanía. Esta es mi seña. Es la forma que me conocen. Bueno, mi nombre es Sebastián y esta es mi seña. Para algunas personas oyentes capaz que no saben qué son las señas, bueno, es la manera habitual que las personas sordas nos llamamos entre nosotros y nos identificamos como seña personal. Porque lógicamente, como nosotros no nos estamos llamando con la voz y tenemos que llamar a alguien, bueno, utilizamos esta seña para llamarnos entre nosotros. Bueno, de verdad queremos darle muchas gracias a todos los que están presentes hoy, a algunas personas sordas que pudieron venir también dentro de la comunidad, que asistieron. Les queremos agradecer especialmente. Y ahora, para empezar, queremos contarle un poquito la historia de la traducción que estamos llevando adelante para explicarles un poco esto. ¿Quieres que yo vaya contando algo? Bueno, así no se nos va pasando mucho el tiempo mientras esperamos la presentación. Les queríamos contar algunas cosas de información. Para empezar, ¿cuántas personas sordas piensan ustedes que hay en Uruguay? Porque saben que dentro de las personas sordas hay mucha variedad. Hay personas que han ido perdiendo la audición, 120.000 personas sordas que incluyen diferentes situaciones, entre ellos las que tienen disminución de la audición o las que son personas sordas. Las personas sordas objetivo para este proyecto son 30.000.
en Uruguay, según lo que tenemos de los censos del 2011. El censo del 2011 es la información que tenemos. Actualmente, si ha ido variando esto, no tenemos nueva información. Entonces, bueno, como ya ven, entre esa cantidad, desde el 2011, para saber, en todo el país, 120.000 personas con disminución o sordera, pero que sean sordos y que sepan lengua de señas, ese número es diferente. Y la traducción de la Biblia, ¿por qué es importante y cómo va a hacer que se desarrolle? Para las personas sordas, la primera lengua de la persona es la lengua de señas. Esa es la lengua que tenemos nosotros como lengua materna. Ahora sí, vamos a ir contando un poquito la historia. El primer proyecto que tenemos fue el 2018. Estábamos en el equipo ambos. Estaba también Valeria, que está por allá. Teníamos a la intérprete Daniela. Ahí al lado ven a Marcelo, que es el compañero que le estábamos mencionando antes. Algunos seguimos del mismo equipo. Y en ese primer proyecto se hicieron 4 historias y se pusieron como forma de piloto, de prueba. Acá van mostrando cómo son los fondos. Van a ver que está el fondo verde. Después ya hay una variación. Esos son los borradores, los que están en el fondo verde, que se van haciendo la filmación. Cuando teníamos que comenzar lo hacíamos a través de un celular, porque no contábamos con el equipo de una cámara y nosotros estábamos en un proceso de aprendizaje, entonces también estábamos aprendiendo a manejarnos con esta tecnología, había que hacer muchas veces los intentos, luego se lleva a la comunidad sorda para consultar si está entendiendo la traducción y a partir de ahí se hacen los cambios necesarios. Esta primera traducción nos llevó mucho tiempo porque debemos leer de la Biblia. Ustedes saben que para nosotros las palabras en español es difícil, porque además tiene un vocabulario muy específico la Biblia. Para el oyente que crece y escucha todo el tiempo, estas palabras tal vez las va incorporando, pero para la persona sorda no las incorpora a través del tiempo. Entonces había muchas consultas que hacer de ahí a través de Elizabeth, que es nuestra coordinadora. Ella nos explicaba las dudas y luego teníamos que buscar cómo se podían adaptar del español, que es un idioma, a la lengua de señas, que es otro idioma, y que no son iguales, no hay una translación directa. Entonces, a veces incluso el orden de cómo se presenta la oración cambia y hay que hacer esa adaptación para que la persona sorda lo entienda. Bueno, finalmente se pudieron publicar esas 4 historias. La calidad de la imagen no es la mejor porque, como decíamos antes, contábamos con un celular. La edición fue todo bastante más manual, estuvo trabajando Valeria en eso. Que fue haciendo la edición, igual quedó prolijo y las 4 historias quedaron prolijas y fueron publicadas. Acá avanzamos, acá es cuando se hace la primera vez, fue justo en el momento del coronavirus, entonces era difícil llamar a la comunidad para entregar los DVDs, que fue la forma en que se difundieron. Vinieron algunas personas del interior, de distintas iglesias, de Cinde, de Twilsu, a recibir en ese lanzamiento y teníamos la emoción de tener la primera vez. Luego una época en que se cortó, tuvimos un tiempo de pausa en el trabajo. Acá a todas estas personas sordas se les entregó la copia. Y nosotros luego estuvimos discutiendo en el equipo actual de tener un logo propio que nos representara para la traducción de lengua de señas para personas sordas. Este es el logo, nosotros respetamos el logo que tiene las Sociedades Bíblicas, pero además tenemos un logo del proyecto que representa la traducción. Acá lo que van a ver es la Biblia detrás y la lengua de señas. Esta es la conformación del equipo actual, de cómo estamos trabajando. Algunas personas dijimos que estaban presentes, otras no han podido venir. Algunos son sordos y otros son oyentes. Bien, y acá lo que podemos ver, que en el medio hay ella no está acá porque es de México, esta mujer es nuestra consultora, que lo que hace es apoyarnos en la traducción, corrigiendo no las señas, sino constatando con la palabra si no falta nada, si no hay alguna omisión, si hay algo importante que no queda claro, que no puede faltar nada. Entonces siempre está viendo a través de la intérprete, hay un trabajo de glosas que realiza una intérprete que lleva a palabras del español una transcripción del trabajo traducido, que es un trabajo bastante
dificultoso para el intérprete también, porque tiene que ir mirando seña por seña y hacer una transcripción que le permite luego a Isela, que es nuestra consultora, corroborar lo que se está traduciendo y se hace el chequeo y nos avisa si hay cualquier diferencia. Entonces, a veces nos da el visto bueno, a veces tenemos que no. Acá es una instancia de capacitación, esta fue la última que tuvimos, ya hemos tenido 3 instancias de capacitación. ¿En qué se trata esto? Es para poder avanzar en cuanto a la capacitación de traducción, de técnicas de traducción, también de manejo de la tecnología, de la filmación. También nos explican no solamente eso, sino también parte de estudio bíblico para entender el contexto, para entender la geografía de la zona, cosas importantes de cómo funcionaba la época. En esas capacitaciones se nos dan, no solo a los uruguayos que estamos trabajando, sino que vamos de todos los países que estamos trabajando en traducción. Es una linda experiencia porque conocemos también cómo están trabajando otros equipos, podemos interactuar, podemos tener ayuda de esos equipos y ese intercambio es una experiencia grupal de diferentes países que están trabajando muy buena. Bueno, acá ya tenemos publicado el libro de Jonás. Es la segunda vez que se hace una publicación. Este fue un libro desafiante. Había que también trabajar mucho en la edición, ahora ya con un equipo mucho mejor. Agradecemos a las personas que también estuvieron, Carlos, ayudándonos en la parte técnica, porque para poder tener las luces en la distancia correcta, el fondo, la verdad que muchas gracias por esto. También tenemos la pantalla que nos apoya para poder estar filmando. Es una diferencia notoria de cómo estábamos trabajando antes, es mucho más prolijo y más de mejor calidad. Ya está publicado, el libro de Jonás. Y esto, algo que nosotros decimos como glosario, ¿qué significa? Lo que vamos haciendo es que hay algunas personas que no conocen, porque hay términos nuevos que son propios de la cultura de la época bíblica. Entonces, allí lo que hacemos son explicaciones cortas para que se entiendan claro cuestiones culturales. Dentro del libro de Jonás se hizo todo ese trabajo. Lo que estamos haciendo ahora, que estamos trabajando en el libro de Marcos, ya vamos, bueno, sabemos que son 16 capítulos, o sea que es un nuevo desafío. Para completar, no podríamos llevar el mismo señante en toda la traducción y por eso decidimos hacer un cambio en cada tantos capítulos. Marcelo y yo estamos alternando. No es fácil porque lleva muchas metáforas y eso siempre representa un desafío para adaptarlo. Y mucha discusión, mucho pensar, a veces desacuerdos, pero el tiempo de discusión es hasta llegar a tener una manera en que las personas sordas de toda la comunidad lo puedan entender. Si la comunidad nos dice que no se comprende, volvemos a trabajar sobre el pasaje. Entonces, así vamos buscando también sugerencias de la comunidad que a veces nos aportan señas que nos permiten lograr el resultado más claro posible. Por eso es bastante trabajoso, pero allí van a ver que hay 2 personas señantes en este momento. También ven cómo trabajamos con 2 pantallas, una que tiene el borrador y otra que es la que se está filmando en el momento para poder apoyarnos. Acá en la experiencia, por ejemplo, de las letras, no es que podamos leer y directamente señar lo que está escrito, porque es español puro si tratamos. Tenemos que lograr despegarnos del español para que realmente sea lengua de señas, respetar la expresividad que tiene. Así como el español usa diferentes variaciones en el tono de voz, para nosotros la expresividad de las lenguas de señas es muy importante. Por eso algo que acordamos, por ejemplo, son los lentes, que nosotros acordamos que es mejor sacarse los lentes. Por ejemplo, yo, que no me siento... sacar los lentes para mejorar la expresión sería. Lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que uso los lentes siempre y realmente no veo muy bien cuando me los saco, pero lo hacemos así. Y algo que podemos pensar es que como el oyente lo lee, no es igual a cómo hacemos la seña, ¿no? Tenemos que tener como una significación que imaginamos la historia completa, así como el arte que estaban tratando hoy. Hay que ver cómo se podría visualizar esa historia para llevarla a las señas. Lo que es en la traducción, en los borradores,
tenemos un proceso en el que, bueno, nosotros hacemos el borrador, la intérprete lo interpreta para que Elizabeth, que es nuestra biblista, lo esté escuchando, y es muy importante ese proceso, que ella corrobora, que no nos esté faltando nada, que algo no haya salido bien, y ahí nos damos cuenta, tenemos que volver a firmar, pero por eso, para que sepan que esto se filma muchas veces. Pasamos a la siguiente. También entender que la estructura gramatical del español y de la lengua de señas son diferentes. Eso es algo importante para tenerlo a considerar. Bueno, les contar entonces que ya tenemos 4 capítulos de Marcos publicados. Eso ya están, ya se puede acceder. Con los dibujos ya están listos, los pueden ver a través de YouTube. Si a alguno les interesa, es un poco difícil entender la lengua de señas, pero sí pueden verlo, pero si saben de alguna persona sorda, que sepan que está eso allí, que sirve para ellos. Y ahora estamos en proceso en el capítulo 6, estamos en etapas también de edición, de dibujos. Hay un tiempo de espera para nosotros, pero avanzamos con otros capítulos. Acá estamos mostrando los que ya están editados y también que ya tiene el proceso de glosas que lo hizo Mónica, que era otra traductora que trabajaba con el equipo. Y después seguí yo con el capítulo 6. Y acá tenemos a una persona que es Rodrigo, que también es una persona sorda y él dibuja maravillosamente. Él es el que nos hace las ilustraciones que están viendo allí. En blanco y negro las ven primero. ¿Por qué? Porque ese es el borrador que mandamos a Isela para que ella también lo chequee y lo corrobore si ve que hay algún error, algo que no coincide con lo que la Biblia dice. Se nos avisa. Si ella lo aprueba, entonces allí él le agrega el color para que quede pronto. Acá también me quedé pensando, tuvimos etapas de trabajo presencial y también tenemos momentos de trabajo virtual. Realmente para los sordos no es lo más deseable el trabajo virtual porque cansa mucho visualmente ver por el Zoom, pero bueno, es uno de los recursos que podemos usar. Cuando llamamos a la comunidad, por ejemplo, para muchos es muy difícil venir hasta acá y les resulta más cómodo participar a través de la virtualidad, entonces se puede grabar, se puede guardar, queda para recordarlo luego, lo que hacemos las consultas con ellos. Acá lo importante es que sepan que los traductores somos todos sordos, lo siento, pero los intérpretes también no nos vamos a olvidar de ellos, que son importantes como parte del equipo porque siempre están mediadores, entonces no podemos evitar el intérprete. Para la comunicación es muy difícil sin el intérprete lograr comunicarnos con Elizabeth. Entonces tenemos de mediadores a los intérpretes, que está Lorena, que está siempre trabajando con nosotros en el equipo, Anaír, que es colaboradora, que a veces ella asiste cuando alguien no puede, y Natalie, que también era intérprete en el grupo y ahora está trabajando en las glosas y en la retrotraducción. Bien, ¿y por qué es que necesitamos tanto la traducción a la lengua de señas uruguaya? ¿Por qué se necesita? A ver si lo responde Sebastián. Bueno, me preguntan a mí y yo los comparto con ustedes, porque a veces entran estas interrogantes de que las personas, ¿no? Como que van a estar orando y están, cuando tuvieron el fuego, las lenguas de fuego, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de esta historia. Y las personas que estaban afuera, que venían de todos lados, ¿qué pasó con la comunicación? No se podían comunicar. Entonces, porque hablaban lenguas distintas, pero eran lenguas diferentes. Y cuando pudieron comunicarse, pudieron tocar los corazones de todas las personas que estaban allí. Esto es lo mismo. Los sordos, nuestra lengua natural, nuestra primera lengua es la lengua de señas. Y para el español necesitamos adaptarlo para que las personas puedan conocer a Dios. Lo importante es que toquen los corazones de las personas sordas, la palabra. Pero para que eso pase, necesitamos que se dé en nuestro propio idioma. Muchas gracias. Gracias por vernos a todos y por la paciencia de escuchar. Ahora les mostramos algunas fotos, allí pueden verlas, pero... por favor, no quiero olvidar, muchas gracias a todas Sociedades Bíblicas, a Samuel, a Shirley, a Luis, que siempre están ahí apoyando, trabajando con el equipo de traducción.
a ellos también muchas gracias. Una cosita más de los aplausos, porque ustedes ven que nosotros le elevamos las manos, para los oyentes el aplauso es sonoro, para nosotros es visual. Así que les compartimos que esta es la forma para aplaudir a una persona sorda. Es un trabajo muy hermoso, emocionante también cuando podemos participar un poco con ellos, de hacerlo y entender fundamentalmente que la lengua del corazón de ellos es el lenguaje de señas y no el español, por ejemplo, de los nacidos en Uruguay. Eso a veces nos cuesta a nosotros que somos oyentes, pero es fundamental para que podamos mantener ese interés y ese apoyo a la traducción al lenguaje de señas uruguayo. Tenemos también en esta oportunidad la presencia del pastor Delfín Viano. Quisiéramos compartirles algo acerca de él para presentarlo. Se capacitó en el área teológica en la Escuela Interdenominacional de Misión, en Ciencias Bíblicas y en el área de Comercialización y Marketing. Es educador en la formación bíblica en la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo. Junto a Lorena, su esposa, son diplomados en Pastoral de la Familia y además son tutores en la misma carrera. Se especializó en el Instituto Teológico FIET, en las áreas de liderazgo y ministerio y también en iglesia y misión. En la actualidad pastorea un grupo de atletas de Cristo. Está radicado en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, y hoy contamos con él aquí para que nos haga una hermosa presentación. Adelante, Delfín. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más decir durante este tiempo? Creo que esta última parte emocionante, ver cómo Dios utiliza todos los medios para que las personas lleguen al conocimiento de Él y su palabra. Cuando era niño, tuve mi primera Biblia a los 11 años, descubrí a Jesús a los 7 y a partir de ahí me hice un lector de una Biblia prestada, era la de mis padres. Mis padres, obreros, no podían tener el dinero suficiente para proveernos la Biblia a 4 hermanos varones, así que nos alternábamos muchas veces con la Biblia de nuestros papás, hasta que finalmente una educadora, una docente de 5º grado, me regaló mi Biblia, que amé, utilicé muchísimo, leí por demás, la gasté y finalmente la perdí. Así que bueno, la historia no terminó feliz comiendo perdices, pero fue gran parte de mi vida. Y el amor por la palabra empezó allí y frente al llamado del Señor decidí a los 18 años servirle a Él haciendo que su palabra corra. Lo que no sabía que Él tenía un espacio especial en la sociedad bíblica. Así que, ¿cómo no sentirme honrado en esta noche de estar en este lugar? Como el tiempo es corto, intentaré no salirme de lo escrito para terminar. Hoy nos reunimos para celebrar juntos el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia y se ha dedicado así por 2 hechos históricos que en América Latina los tomamos como fundamentos para la celebración, salvo El Salvador, que lo hace en diciembre, y México y Guatemala, que celebran el mes de la Biblia en agosto. El resto de los países de América Latina nos unimos en septiembre. Dado que en el año 420, el 30 de septiembre del año 420, fallecía Jerónimo, San Jerónimo o Jerónimo de Estridón, en Belén, quien fuera el primer traductor de la Biblia al latín, la conocida traducción, la Vulgata Latina. También, el 26 de septiembre del año 1569, terminaba la traducción y la enviaba a imprenta Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, y estas 2 fechas, que justamente se dan en el mes de septiembre, son las que impulsan el mes de la Biblia. El trabajo de ambas personas trasciende los tiempos, las edades, llegando hasta el presente como, creo yo, una bocanada de esperanza que sopla en nuestros oídos una palabra de Dios que nos anima a hacer la misión en estos tiempos difíciles. Sí, dice el profeta, la hierba se seca,
La flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Son las palabras del Señor la base y la garantía de toda esperanza de nosotros los creyentes. Por cuanto la palabra del Señor permanece para siempre, y aún después de que los poderíos y las glorias humanas hayan desaparecido de la faz de la tierra. Este versículo citado de Isaías 40, en el versículo 8, evidentemente era uno de los favoritos de Casiodoro de Reina, aquel primer traductor de la Biblia de los idiomas originales al español, ya que lo incluyó en su primera página de la Biblia, tanto en español de la época como en hebreo. Pensar en el Dios de la palabra es afirmar que nuestro Dios se comunica con nosotros, sus criaturas, por medio de un lenguaje entendible, decodificable y movilizante. La palabra no pasa, ella siempre sigue viva y eficaz y es cortante como toda espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que impulsa a los hijos de Dios a llevar su mensaje por doquier. El mensaje que primero ha impactado en nuestras vidas personales, como nos contó Pau, que nos ha llamado a la obediencia y que ahora, por medio de su Espíritu Santo, nos inspira a llevar el Evangelio de Jesús a todo lugar y a toda criatura. Tantas veces habremos recitado a aquellos que somos lectores, viejos lectores de la Biblia, al apóstol Juan, cuando dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de vida, de la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes. La palabra, sin lugar a duda, es un don exclusivo del hombre dentro de la rueda de la creación. Es un rasgo de superioridad y excelencia que solo le fue otorgada a nosotros, las personas creadas por Dios. El ser humano tiene un nombre para cada cosa. El uso del sistema de palabras lo llamamos lenguaje. Con las palabras se nos permite analizar todas las expresiones, expresar los sentimientos, crear nuevos conceptos, ordenar las ideas e inclusive proyectar el futuro. Las palabras nos brindan la posibilidad de materializar las ideas por medio de expresiones, de ponencias, de diálogos y también de discusiones, esas que nos hacen defender nuestros pensamientos que están alojados en nuestra mente. Tal naturaleza humana solo puede ser explicada como parte del legado de la naturaleza divina. Es un acto de amor de nuestro Señor. Es parte de su imagen y semejanza la que tenemos los seres humanos al poder comunicarnos. Dios, por medio de sus palabras, creó el universo. Hizo lo que vemos de lo que no se veía. Estamos convencidos que por medio del poder de su palabra se sustentan todas las cosas, nos recuerda Hebreos. La palabra de Dios ha impactado la realidad de diferentes etnias y culturas de manera poderosa y transformadora. Podríamos decir mucho sobre la influencia de la Biblia en el arte, la iconografía, la música, la educación, la ciencia, la política, las leyes, las costumbres y las dinámicas sociales de Occidente. Sus enseñanzas de los espacios académicos y religiosos, desde las tradiciones en la familia, desde la reflexión personal, ha tenido una influencia en la manera que nos conducimos, decidimos, vivimos y nos relacionamos. La Biblia no ha llegado solamente a la cultura de Occidente, a los idiomas mayoritarios que vinieron de Europa. El corazón del trabajo de las sociedades bíblicas en el mundo tiene que ver con la traducción. Las Sociedades Bíblicas Unidas pone un especial énfasis en los grupos no alcanzados y minoritarios, como las lenguas de señas de los diferentes países. La Biblia hace un diálogo permanente
por medio de la predicación y la enseñanza de manera oral y escrita en diferentes comunidades de toda América Latina, con los más de 1000 grupos lingüísticos diferentes que están en nuestro continente. La creencia de que algunos indígenas o algunas lenguas indígenas son vocablos insertados sin ton ni son ni gramática es totalmente falsa y se remite al desconocimiento. Cada lengua indígena es un idioma bien desarrollado y tan complejo como cualquiera de nosotros, de nuestros idiomas europeos. Llamar a estos idiomas despectivamente dialectos es rebajar la mentalidad y el lenguaje de nuestros hermanos indígenas o de las comunidades minoritarias, quienes tienen toda la capacidad y todos los recursos de su lenguaje necesario para expresar sus ideas, sus emociones y sus anhelos. Es interesante notar que el diccionario hecho a los yaganes por el pastor Tomás Bridges en el año 1880 en la isla habitada más austral de Argentina, Tierra del Fuego, contiene 32.000 palabras definidas. Y el diccionario Tzotzil de México, editado en el año 1975, tiene 30.000 palabras y frases que tienen su significado. La traducción de la Biblia en nuestro continente es un aporte cultural a la diversidad étnica y lingüística. El aporte de la Biblia en términos de fijación y estandarización del idioma ha sido extremadamente importante. Además, se realiza un aporte significativo para transformar realidades, estimular la comprensión, a la superación y a la equidad de los pueblos. Traducir la Biblia a una lengua indígena o a un idioma no alcanzado no es el resultado simplemente del interés religioso, romántico, folclórico o cultural. Es el derecho que tiene toda persona de leer el libro de los libros en su lengua autóctona. En su afán por verter la palabra de Dios a las lenguas maternas, los traductores luchan con ideas, conceptos, palabras, buscando un producto final que sea fiel al texto original y que a la vez comunique claramente el mensaje en forma propias y naturales del idioma y la cultura que lo recibe. El quehacer del traductor de la Biblia a cada paso es ponerse en contacto con la lengua en particular y con el lenguaje en general. Tiene que ser capaz de mantener los matices y los énfasis del idioma receptor en el cual probablemente se expresa de manera distinta a lo que hicieron los autores o escritores originales. Debe ser sensible a los diversos estilos lingüísticos que caracterizan los diferentes géneros que se encuentran en el texto bíblico, tales como la narrativa, la poesía, la parábola, la profecía o los sermones. Debe comprender y manejar una multiplicidad de figuras tales como la metáfora, el símil, la metanoia y otros. Cuando la lengua fuente se topa con estructuras que no se usan en la lengua receptora, debe saber por medio de qué estructuras va a lograr decir lo mismo o intentar decir lo mismo que los autores originales. El diálogo permanente de la Biblia y los traductores con las comunidades y los idiomas receptores son un aporte a la cultura, ¿sí? A la cultura de los pueblos y por lo tanto a la cultura de las naciones donde esos pueblos se radican. Algunos ejemplos quisiera poner en esta noche, yo vengo de otro mundo, el mundo de pastoral, el marketing, la distribución, las ciencias bíblicas, etc. Pero el mundo de las traducciones y escuchar a tantos hombres y mujeres en la sociedad bíblica nos hace que nos enamoremos de una ciencia que no manejamos tan bien. Pero quisiera tomarme en esta noche estos últimos minutos para mostrar, si me podés poner, si sos tan amable, algunos ejemplos del diálogo de la Biblia con la cultura. Hay expresiones idiomáticas que son imposibles de ponerlas en palabras porque especialmente la característica oral que tienen algunas lenguas hace que usen las onomatopeyas o las repeticiones sonoras. Cuando los quechua se encontraron con el Salmo 18:13, tronó en los cielos el Señor,
el traductor se dio cuenta que no había una palabra para trueno. Y entonces utilizó lo que ellos utilizaban para decir trueno, que era la onomatopeya cununum, nunum, nunum. En español quedó algo así, cununum, nunum, nunum, en los cielos el Señor. Es posible que los elementos de la narrativa bíblica existan, pero con otra carga cultural propia de su realidad. Para algunos grupos lingüísticos, los frutos de las algarrobas son un elemento básico de la alimentación. Es símbolo de buen comer algarrobas. La parábola del hijo pródigo, en donde el hijo perdido se ve forzado a mendigar algarrobas que comían los cerdos para vivir, parece, si se traduce literalmente, algo incomprensible o por lo menos contradictorio. Por tanto, para ellos, pensar que hay hambre cuando hay algarroba es algo que es un oxímoron. Entonces el traductor trabajará para adaptar esa fruta o fruto a uno que tenga los mismos condimentos en su cultura. En tercer lugar, el idioma indígena es más rico muchas veces que los idiomas nuestros. La riqueza, la variedad de la fauna, el conocimiento de la fauna y la flora, la multiplicidad idiomática a veces ponen serios retos al traductor. En Marcos capítulo 16, Juan el Bautista dice que comía miel silvestre. En algunos lenguajes de Argentina, como el huichí, hay 18 palabras diferentes para referirse a miel silvestre. En el tobacom hay 10 y en el lenguaje chorote 7. El texto bíblico no le dice ni le especifica la marca de la miel. El texto bíblico dice que es miel silvestre, por tanto, el traductor recolector debe usar entonces la palabra exacta porque no existe una palabra genérica. Las categorías de los pensamientos de las culturas a veces predisponen al traductor indígena. Por ejemplo, en los zapotecos de México hicieron una interpretación monetaria del diezmo, interpretaron que era 10 centavos, y eso al principio querían poner en la traducción. También los indígenas y choloes de México se encontraron con el pasaje donde el Señor dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y ellos pensaron que había muchas casas moradas y no que era el lugar para vivir. ¿Estoy en el 5 o estoy yendo para atrás? Ahí estoy. Las experiencias diarias dejan huellas en el pensamiento de un pueblo que dificulta muchas veces la idea de la traducción. Los grupos étnicos del Chaco paraguayo han sufrido de constante escasez de víveres y muy a menudo pasaron hambre. Por consiguiente, cuando hay comida, la comen. No les cabe la idea de tener víveres o comidas y decidir no comer. Tal es el caso del ayuno bíblico. Por eso fue preciso traducirlo explicando el concepto y no la palabra. Y pusieron dejar de comer por un tiempo con el propósito de dedicarse al culto o al servicio a Dios. Los modismos pueden ser tan diferentes que modifican el sentido del pasaje si no se lo adapta. La Biblia habla de corazón duro, indicando la terquedad o el entendimiento entenebrecido, que perfectamente lo entendemos los hablantes de español. En cambio, los yipibos de la selva peruana, tener un corazón duro es algo deseable y loable, pues se refiere a una persona valiente. Cuando quieren expresar la idea bíblica de corazón duro, ellos traducen sus oídos, no tienen huecos. La idea del corazón como centro de la personalidad aparece con frecuencia en relatos bíblicos y en Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, sabiendo que esto es una figura ya que el corazón es un órgano. El problema es que a veces en algunas culturas a las que se traduce la Biblia, el órgano central es el hígado, no el corazón. Allí entonces dirá, bienaventurados los de limpio hígado. Para nosotros sería no comer frituras y tener una alimentación sana. La geografía puede complicar hasta contradecir el mensaje al traducir. Muchas comunidades no tienen nieve simplemente porque su clima hace que no caiga. Por eso el texto bíblico del Salmo, más blanco que la nieve,
será inteligible si se busca poner una palabra foránea. En ese caso se busca algo propio del lugar y se ha traducido en algunos lugares, como el norte argentino, más blanco que el algodón. Podríamos seguir con un montón de otros ejemplos, pero yo quiero cerrar esto en honor al tiempo, recordando las palabras de Isaías. Para quienes hemos tenido nosotros, los que estamos acá, la oportunidad de estar en una dedicación de la Biblia, si ha sido en alguna ocasión, estar en una comunidad aborigen y ser testigos de que se entrega una Biblia impresa es algo extraordinario. Ver las lágrimas, el apego, el aprecio, el abrazo con amor a un libro, como si fuera la madre que hace tiempo que no ven. Porque este libro no solamente lo hará mejor persona y les enseñará de Jesús, además les dará la capacidad de ser un mejor ciudadano, de saber cuáles son sus derechos, también le permitirá superarse en el ámbito educativo y profesional. El profeta Isaías nos recuerda algo extraordinario que creo que muchos de nosotros lo debemos tener grabado en nuestro cerebro. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelve allá, sino que empapan la tierra y la fecundan y la hacen germinar, y produce semilla para el que siembra y pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría y volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y los collados estallarán en cantos de alegría, y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarza, crecerán pinos. En vez de ortiga, crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna e indestructible. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Delfín. Muchas gracias por todo este aporte que hemos recibido en esta oportunidad. Quería rememorar los agradecimientos a quienes tenemos que agradecer en esta noche por estar aquí. A las autoridades de la UCU, llamada de medianoche, quien nos ha asistido con la filmación, a cada participante, pastores, sacerdotes, organizaciones y ministerios paraeclesiales, amigos de la causa bíblica, comisión directiva, exfuncionarios de la Sociedad Bíblica del Uruguay y los demás que estamos aquí. A los disertantes, a Ricardo, a Pau, a Delfín, a los músicos, Lucía y Lucas da Costa, al staff y equipo de Sociedades Bíblicas del Uruguay, a los traductores sordos, a los intérpretes, a la coordinadora del proyecto de traducción a la lengua de señas uruguayas, a Daniel. Y a todos los que aquí estamos, agradeciéndole también a Dios por permitirnos esta oportunidad de celebrar el mes de la Biblia, celebrar la Biblia, celebrar la posibilidad de tenerla, celebrar la posibilidad de leerla, entenderla y comprenderla, y que también pueda seguir siendo traducida al lenguaje del corazón de nuestros hermanos sordos, y a todos los sordos que a través de la lengua de señas de la Biblia traducida puedan encontrar a Jesucristo. Terminamos diciendo que celebramos que la Biblia está disponible, accesible y se está traduciendo para llegar a conocer, llegar a dar a conocer el mensaje de Dios al ser humano. La Biblia está destinada a ser leída, escuchada y vivida. Es así que queremos también que al ustedes retirarse puedan también llevarse consigo un Nuevo Testamento que en este caso queremos poder poner en sus manos. Y ustedes sabrán el destino que le van a otorgar al mismo. El Señor les bendiga rica y abundantemente a todos y a cada uno.